Les saludo primeramente a los hermanos que están a través de las redes sociales. Tenemos transmisión en vivo a través del Facebook, a través del YouTube y algunas emisoras que nos retransmiten también aquí en Perú y en Colombia y también en Miami, a la comunidad latina. Un saludo especial a cada uno de ustedes, hermanos. Entonces quisiera compartir este tema. Algunos hermanos lo han solicitado porque hay mucha confusión. Entonces vamos a estudiar sobre los diezmos y las ofrendas. Tome su Biblia, por favor, para iniciar este tema. Malaquías capítulo 3, que es el texto más popular o más leído, más conocido, pero también uno de los textos más desvirtuados de las iglesias, ¿no? Entonces queremos leer Malaquías 3, 8. Dice la palabra del Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, damos gracias que nos da la oportunidad de acercarnos a tu santa palabra. Oro, Señor, que nos des sabiduría e entendimiento. Cúbrenos con la sangre de Jesús. Sabemos que no somos dignos del privilegio tan maravilloso que es poder estudiar y enseñar tu palabra. Toma este lugar, Señor, y habla, porque queremos escuchar tu santa voz. Instrúyenos, danos entendimiento, sabiduría, danos un corazón enseñable, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque esos tiempos de apostasía a nivel de los últimos tiempos, Señor, sabemos que hay muchas doctrinas equivocadas. Guíanos por tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo coloque en cada uno de los que escuchamos temor y temblor. Que tu palabra corra como ríos y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, mi Rey. Cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, hoy en día, en este tiempo, pareciera que es un tema tabú. Se le prohíbe casi al pastor que hable de diezmos y ofrendas. Uno lo enseña normalmente en el discipulado. ¿Pero por qué? Porque hay dos polos opuestos en este proceso. El primer polo opuesto es la exageración de la nueva ola de la iglesia de la prosperidad. En esa nueva ola hay predicadores que por años, los últimos años, han hecho mercadería a la iglesia y han enseñado cosas completamente apóstatas que van contra la palabra del Señor, enseñando a la iglesia que pacte. Según la Escritura, el hombre no puede pactar con Dios. Usted no puede pactar con un billete. Eso se considera casi una blasfemia. Pero como la iglesia de Latinoamérica especialmente, pocos somos lectores de las Escrituras, la gente poco lee la Biblia. Entonces, hoy en día la iglesia se deja pastorear por el TikTok, por el WhatsApp, por el YouTube. Y cualquier cosa que aparece la reenvían y se ha vuelto popular. Entonces, una esquina, un extremo es las iglesias que predican: pacte con Dios, siembre. Cuando usted diezma, usted no siembra. Eso es falso. Le dice a la gente que siembre 1000 para que coseche 10,000. Eso es falso. Cuando usted diezma, usted da lo que Dios ya le dio. Ese es el diezmo. El diezmo representa su fidelidad al Señor. Pero el otro extremo es algunos pastores de dinero que dicen que ya no hay que diezmar, que eso no existe. Y los tacaños de las iglesias dicen: amén, 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 amén. No hay que diezmar, amén. Y se paran en ese extremo y comparten con todo el mundo. Entonces ahora el pastor es el ladrón, el usurero, el tramposo, el hijo del diablo. Hay extremos que no son correctos. Entonces yo quise, por tanta insistencia, algunos hermanos, por WhatsApp, por llamadas, por gente que te habla por las redes, que enseñemos sobre el diezmo y las ofrendas. Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros los pastores. Nosotros le enseñamos en general en el discipulado, pero pocas veces por las redes sociales. ¿Por qué? Porque se ha satanizado gracias a esos mercaderes de la fe, y al otro extremo los super retacaños. Entonces se ha satanizado el tema del diezmo y la ofrenda. Y si algún pastor se atreve a hablar de diezmo y ofrenda, entonces el creyente dice: ya está pidiendo plata.
Pues hay extremos. Y está, bueno, yo siempre he dicho, no prediquemos o no prediquemos, igual murmuran. Si el pastor tiene, ya está robando. Y si no tiene, ese pobre miserable muerto de hambre, ¿qué Dios tiene? Y así predica. Entonces en los extremos nadie va a tener contento nunca al público. Pero es nuestra responsabilidad ir a la palabra del Señor y aprender lo que sí enseña la Biblia sin sacar los pasajes del contexto. Entonces vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Por eso leí Malaquías 3, porque se lee en muchas iglesias. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Malditos sois con maldición. Entonces ahí a la gente se le da látigo con la maldición. Entonces el otro extremo tacaño dice, no se diezma, no somos levitas, no somos judíos, no estamos en la ley, eso es del diablo, y satanizan el diezmo. Entonces vamos a ver en orden sobre el tema de las ofrendas y el diezmo. Cuando se habla de las ofrendas son tan antiguas como la misma existencia humana. Se remonta a través de la arqueología, de las pinturas rupestres, a las primeras civilizaciones, donde se han encontrado evidencias de sacrificios a Dios. Ofrendas, según los estudiosos, desde la época del Paleolítico, del Neolítico, han habido pinturas rupestres que muestran las ofrendas al Señor, donde se dan objetos sagrados de valor, se encuentran en tumbas, se encuentran en santuarios, se encuentran en hogares. En toda la historia se han encontrado todas las culturas, las ofrendas. Van desde una flor, desde un fruto, de cosas de la tierra, de animales, incluso se han ofrendado seres humanos. Aquí en el Perú, por ejemplo, se han encontrado algunas momias en los cerros, de niñas ofrendadas. Y todavía la gente en las comunidades todavía hace pagos a la tierra y hace ofrendas al cerro, al apu. Usted encuentra en las llamas aquí en el Perú, en las ovejas, que la gente del campo cuando ofrenda le pone a los animales un pomponcito de colores en las orejas. Y uno dice, ay, tan linda la decoración. No, eso es un tema religioso. Es una ofrenda. Es una ofrenda, se hacen ofrendas. Ahora, cuando hablamos de la siguiente, de los diezmos. Los diezmos, ¿qué es? Los diezmos, pues la décima parte de las ganancias o la utilidad. La décima parte de la utilidad. Usted tiene 100 y se gana 100, usted diezma 100. Del 100 diezma, o sea, diezma 10 de su ganancia. Pues usted diezma de todo, termina en bancarrota. Usted diezma de la utilidad, ¿verdad? Diezma de utilidad. Aunque hay gente que dice, no, pastor, yo quiero diezmar de todo lo que entra. Eso es un tema entre esa persona y Dios, porque hay gente que da más del diezmo. Ahora, el diezmo desde la antigüedad era conocido, no en el judaísmo, era conocido como un impuesto religioso. Eso no se podía evadir, como cuando usted paga a la DIAN o paga impuesto al Estado. No se podía evadir, es un tema obligatorio. Se entregaba el diezmo a la deidad correspondiente en cada cultura, se daba el diezmo, ¿no? A las autoridades civiles y en otros casos a las autoridades religiosas. Era generalmente un producto del grano, frutos de la tierra, desde las primeras civilizaciones. Estamos hablando de los sumerios, de los acadios, de la gente de Mesopotamia, la gente de Egipto, de China, de los imperios aqueménides, del imperio Yime, del imperio árabe, el imperio fenicio, de los caldeos, de los hindúes, de los griegos, de los romanos, de todos los lugares. Es más, usted va aquí a las comunidades indígenas de los chipivos, candoche y chapra y encuentra ofrendas. Eso no es extraño. Y encuentra diezmos. Ahora, siguiente. La primera mención en la Biblia sobre las ofrendas, usted la encuentra en Génesis. Si quiere buscar en su Biblia, o si quiere apuntar, Génesis 4. En Génesis 4 encontramos la primera oportunidad que la Biblia nos registra, el primer momento en que registra una ofrenda. Eso está cuando el ser humano ya sale del huerto del Edén. Usted lee el capítulo 4, la historia de Caín y Abel, y allí dice en el versículo 3, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también trajo de sus primogénitos, de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y el texto dice que miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y aquí comienza un principio. Yo quiero que usted tomando notas, entienda que el diezmo no es solamente una ley, porque aquí en el Génesis 4 no había ley.
ni para ofrendas, ni para diezmos. Entonces, el diezmo es un principio, la ofrenda es un principio. ¿Qué es lo que hace Caín y Abel? Un principio natural de los seres humanos de agradar al Señor. Y ellos le dan al Señor una ofrenda. Lo que pasa es que hay que leer el capítulo 3, que Dios había maldecido la tierra. Y había dicho que la tierra daría cardos y espinos. Y el plan, el proyecto de Dios era justamente a través del Cordero Redentor, que lo dice un capítulo atrás, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. A través del sacrificio de esta simiente del Cordero, Dios iba a redimir la humanidad. Era la ofrenda mayor de Dios. Entonces, cuando Abel presenta al primogénito a Dios, como que empalma con la voluntad divina, ¿me está comprendiendo? Empalma con los primogénitos, empalma con el cordero, empalma con el derramamiento de sangre, empalma con lo que Dios está pensando. Pero Caín, por lo que dice el texto, Caín andaba chueco, no andaba bien. ¿Y dónde sabe uno eso? Si usted sigue leyendo, dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín, o sea, se enojó mucho, en gran manera, y su semblante decayó. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Escucha el versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué le está diciendo Dios? Que Él no está andando bien. Y aquí hay un principio importante en el diezmo y la ofrenda. Dios mira tu corazón cuando diezmas. Dios mira tu corazón cuando ofrendas. Y aquí está mirando Dios la actitud de Caín. Y le dice, si andaras bien, serías exaltado. Si andas mal, el pecado está a la puerta. Entonces Dios rechaza la ofrenda de Caín. No es porque estuviera más gordo el cordero o estuviera podrido la palta, el zapallo o lo que dio. No está dañado el producto que está dando Caín. Era su corazón que no estaba en línea. Entonces aquí aparece la primera referencia sobre el tema de la ofrenda. Ahora, si usted sigue andando, más adelante, está otra ofrenda en el capítulo 8 de Génesis, y es la ofrenda cuando termina el diluvio y baja Noé del arca con su familia y los animales. La Biblia dice que en el versículo 20 que él edifica un altar al Señor y toma los animales limpios de las aves y ofrece holocausto. Holocausto es sacrificio y derramamiento de sangre en un altar. Y cuando hace eso, allá en el cielo se sintió un olor fragante. Entonces, Noé hace una ofrenda como lo que sucedió en el futuro después en la ley. Y a Dios le empalmó otra vez con su voluntad. Ese día Dios desciende y Él es el que hace pacto con Noé. Porque quien pacta es Dios, no pacta Noé. Dios viene a ese pacto con el ser humano y pone el arco iris como señal, como símbolo. Siempre Dios coloca un símbolo cuando Dios pacta. Siempre Dios pone un símbolo. Entonces, luego sigue andando el tiempo y la primera mención de los diezmos no es en la ley levítica, no. Es antes de la ley. ¿Por qué? Repito, porque todos los pueblos, los sumerios, acadios, mesopotámicos, egipcios, todos practicaban el diezmo. Así que el diezmo no nace en Israel con los judíos, no. Ya las naciones diezmaban. Entonces, en el capítulo Génesis 14, la siguiente, ahí aparece Abraham. Si usted lee Génesis 14, la historia dice que Lot se fue a vivir al lado de Sodoma. Hubo una guerra de unos reyes contra el rey de Sodoma y estos reyes derrotan a los reyes de Sodoma y a sus vecinos, a Gomorra, Sinab, a Adma, y llevan cautivos, esclavos, y entre ellos va Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, ¿qué hace Abraham? Cuando se entera, se va y consigue 318 de sus criados,
los arma y se va atrás para recuperar al sobrino y le gana a esos reyes la batalla, pero también se queda con el botín que ellos habían tenido. Y usted lee en el capítulo Génesis 14, versículo 20, voy a leer un poquito más atrás, desde el 18, pero desde el 18 usted puede leer que aparece un personaje fuera de tiempo, dice el capítulo Génesis 14, 18, viene Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, saca pan y vino, lo que acabamos de hacer acá. Pan en la Santa Cena, pan y vino. Y bendice a Abraham y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham, al ser bendecido, dice, Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces hay que escuchar siempre con atención, porque allí no dice le dio el diezmo. Siempre dice le dio los diezmos. Los diezmos. Así que en Génesis 14, 20 aparece por primera vez, antes de la ley, aparece el primer diezmo, que es el diezmo de Abraham. Ahora, en la época de los patriarcas, usted puede ver la bendición de Isaac, el hijo de Abraham, está en Génesis 26, 12. Él está en la zona en Gerar, está cultivando la tierra y por la bendición del papá, Dios bendice a Isaac. El texto dice en el Génesis 26, 12 que en aquel tiempo, en aquella tierra, bueno, donde Isaac hacía un hueco, aparecía agua limpia. Los demás hacían huecos y no había agua buena, pero siempre Isaac era bendecido. Dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Esa frase pertenece a la gente que diezma, al 100%. Y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo un hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. El hijo de Isaac, ¿quién es? ¿Quién es el hijo de Isaac? Los cogí fríos. Abraham, Isaac y Jacob. Ese es Esaú y Jacob. Usted conoce la historia de que Jacob quiso usurpar la bendición de su hermano quiso matarlo, él salió corriendo en aquel momento después de haber sido bendecido por Isaac, y en el capítulo 28 usted encuentra el voto que hace Jacob. Él hace un voto de diezmar. Génesis 28, 20. Tome nota para que no lo olvide. Génesis 28, 20. Eso es un estudio. Allá dice que él hace un voto y dice estas 5 peticiones. Si fuere Dios conmigo, si me guarda en el viaje que voy, si me da pan para comer, me da vestido para vestir y vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Y el texto dice, y todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Hace un voto de ser fiel en el diezmo. Él llega a la casa de alguien que lo engaña, trabaja 7 años por una esposa, le dan otra, le dan a Lea, trabaja otros 7 años por la segunda, pero de más vienen las siervas, Bilha y Silpa, así que acaba con 4 mujeres, Lea, Raquel, Silpa y Bilha. Y estas mujeres le dan a él los 12 hijos varones y una hija mujer llamada Dina. Lea le da 6, 2 de Raquel, 2 de Bilha, 2 de Silpa. No, Lea le da 7 porque también le da la hija. Y cuando él va a salir de regreso a la casa de su padre, Dios había cumplido ya lo que él le había pedido. Si va Dios conmigo, Dios le cumplió. Si me guarda, Dios lo guardó. Si me da pan para comer, Dios lo mantuvo 21 años. Si me da vestida para vestir, no solamente lo vistió a él, sino a toda su parentela. Y vuelvo en paz a la casa de mi padre. Llegó la hora de volver en paz a la casa de su padre. Y ustedes saben que lo que dice el pasaje
es que el suegro le había puesto los últimos 7 años el sueldo. Le dijo, si nacen en este hato de animales blancos, una negra, ese es tu sueldo. Todas parían negras. Entonces dijo, no, aquí pasa algo raro. Puso puras negras. Le dijo el suegro, la que nazca blanca es tuya. Todas parían blancas. Ponemos las blancas, las que nazca roja manchada es tuya. Y todas parían rojas manchadas. Y no sabía Labán por qué Jacob se estaba quedando con toda la producción durante 7 años. La Biblia dice que se enriqueció muchísimo. ¿Por qué? Porque hizo un voto de ser fiel en sus diezmos. Yo sabía que no iban a aplaudir en este culto. Pero cuando Dios le habla a Jacob, le explica que no es porque él crea, él ponía unas varitas de colores al pie de las ovejas que parían, y Dios le dice, no. Eso está en Génesis capítulo 31, versículo 7. Él le dice a las esposas, vuestro padre me ha engañado. Génesis 31, 7. Vuestro padre me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Si él decía, los pintados serán tu salario, todas parían pintados. Si él decía, los listados, o sea, los rayados como las hebras, serán tu salario, todas parían listados. Así Dios quitó el ganado de tu padre y lo ha dado para mí. Y él ve en una visión que Dios le explica a través de un ángel que Dios mandaba a unos animales en espíritu, unos borregos en espíritu, que cubrían los animales fuertes y parían para Jacob. Él ve eso en el versículo 17 y 18. O sea, Dios le explicó que la bendición y la prosperidad venía de parte de Dios. Amén. Se lo explicó el Señor. Y pasado 21 años en el versículo 13, Dios le dice, recuerda, yo soy el Dios de Betel, donde me hiciste el voto. Si usted algún día prometió ser fiel a Dios en los diezmos, a Dios no se le olvida eso. Sigue vigente. Lo bueno es que Dios dice que Él permanece fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Así que Dios no le va a faltar a usted. Una vez un hermano me dijo, pastor, necesito ponerme a cuentas con Dios. Hace como 8 años no diezmo. Le dije, está difícil que se ponga al día. Yo le doy la sugerencia, pídele perdón a Dios y comience a diezmar a partir de hoy, sea fiel. Porque muchos cristianos nunca ha diezmado. Nunca ha diezmado. Y otros dicen, yo quiero, pero no sé cómo es. Por eso es la clase que estamos dando hoy. Entonces, el diezmo queda claro que no estaba solamente en la ley, es un principio. Estaba antes de la ley. Ahora, después de Jacob, vienen las tribus van a Egipto, atrás de José, 7 años de vacas flacas, y en aquel tiempo ellos se quedan allá y allá perecen, y pasando 430 años nace Moisés. Con Moisés es que se da la ley. Así que en el tiempo de la ley, Dios permite que se escriba la ley, que habla de los diezmos. Cuando la gente habla de los diezmos, ni sabe a veces de qué está hablando. En la ley no hay un diezmo, en la ley hay 4 tipos de diezmos, por eso dice los diezmos. Y como no tengo mucho tiempo para explicarlo, voy a ir uno por uno, pero pasamos rápido. Entonces los 4 tipos de diezmos se hacían sobre sus productos de grano, la era, el olivar, el vino, el aceite, animales, incluso el primer animal de cada manada era el Señor, el primogénito. Si uno tenía vacas, la primera ternerita que nacía era para el culto, para ofrendarla. Si usted tenía ovejas, la ovejita más grande se entregaba como primogénito al sacrificio del holocausto. Ovejas, bueyes, vacas, todo eso se entregaba. Era una orden que el primer animal que paría, que abría matriz, era dedicado al Señor. Incluso el hijo mayor. Dios dice que los primogénitos son de Dios. Por ley, punto. Y cuando Dios castigó a Egipto, le mató a los primogénitos en las plagas de Egipto. El primogénito es de Dios por ley, punto. Es que Dios no es democrático. El Señor es Dios, es rey, dueño del oro, la plata, dueño del universo, dueño de su vida, dueño de todo lo que uno tiene. Dios del universo, hermano. Él es Dios, punto. Teocrático es, teocrático. Dios es rey. Entonces hay 4 diezmos. El primer diezmo es el diezmo levítico, es el que practicamos a veces en las iglesias. ¿Qué es eso? Que usted la 10ª parte la separa y la da al templo.
En el tiempo levítico estaba escrito también eso. La Biblia dice en Deuteronomios, capítulo 14, dice el versículo 22, escuche, indefectiblemente diezmarás, punto. Entonces no es el que quiere. En la ley de Moisés, todo el pueblo tenía que diezmar sí o sí. Ahí no había opinión. Dios dijo, indefectiblemente diezmarás. Y ahí está la lista. El producto del grano, el producto del trigo que diste cada año, lo comerás delante del Señor. Y ahí está el diezmo. Indefectiblemente diezmarás. En el capítulo 14, por ejemplo, dice también, capítulo 14, 22 en adelante, ahí habla que hay que diezmar. Ahora, en el capítulo de Levítico 27, Dios le dice a Josué que separe los sacerdotes porque ellos van a ser los que van a ofrendar, a ministrar en el santuario. Y en el capítulo 18, tome nota, Números 18, 21, allí dice, yo le he dado a los hijos de los levitas todo el diezmo en Israel por herencia. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Moisés, la tierra que se iba a heredar en la época, en el tiempo de Josué, se iba a repartir la tierra, pero no se repartía a los levitas. Eran 12 tribus y se le iba a dar a 11 tribus nada más. Los levitas no tendrían tierra. Lo que pasa cuando usted estudia la historia y le pone atención, Dios le da una doble porción a José. Por eso hay 12 tribus en el mapa, porque José tiene doble. Los hijos de José son Manasés y Efraín, nacidos en Egipto. No se dice los joseítas. Manasés y Efraín son 2 tribus. Los demás son 10 hermanos. Pero entonces José ya está incluido y Leví no está. ¿Por qué? Porque en todo el país se iban a repartir los levitas por familias, para que en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo haya culto, haya sinagoga en el Shabbat, los sábados. Entonces siempre tenía que haber en cada pueblito, en cada zona, tenía que haber un sacerdote, como hoy en día los pastores. ¿Y cómo los mantenemos a ellos? Aquí en esta región está la ley que el pastor trabaje. La iglesia no tiene por qué mantenerlo, pero en los tiempos bíblicos Dios dijo, para mantenimiento de los levitas es el diezmo. Así que si una iglesia le da a su pastor el diezmo, no se le puede acusar de que es un ladrón, porque está en la Biblia, eso se llama ignorancia. El texto dice que el diezmo es para mantener ¿a quién? A los sacerdotes, a los levitas, sino ¿cómo lo mantienen? Y dice acá, tendrán por heredad los diezmos por su ministerio. Números 18, 21. Porque ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dice que será pacto perpetuo, dice el versículo 23. Así que hablas de los hijos de Israel y diles que tomen de Israel los diezmos dados por herencia a vosotros. Es vuestra ofrenda mecida. Ustedes van a tomar eso, su remuneración por su ministerio. Así dice ahí, remuneración por su ministerio. Así que los levitas recibían de parte del pueblo el sostenimiento para poder tener familias. Los levitas en la Biblia son casados, tienen hijos, tienen esposa. No es como la religión mayoritaria que dice que son célibes. No, en la Biblia el sacerdote es casado. Amén. Esa es la primera parte, el diezmo de los levitas. Ahora, hoy en día en el Nuevo Testamento, ¿cómo opera esto? Si usted lee Corintios, 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios 9, el apóstol Pablo defiende el ministerio. Dice, hay derechos que tiene un apóstol. Tenemos derecho a tener una esposa, tenemos derecho a comer, a vestir, y él cuenta sus necesidades también. Entonces Pablo en el Corintios capítulo 9 defiende su ministerio. Dice que él ha estudiado, que él se ha capacitado, que él lleva el mensaje. Entonces, ¿quién lo va a sostener? ¿Quién lo va a sostener? La iglesia. Que también los pastores tienen hijos, pagan alquiler, pagan agua, pagan luz. Usted no va y le dice al Señor de las verduras, yo soy ministro, deme el mercado gratis. No, pues usted no dice eso.
¿Qué dice Pablo? Pablo dice en el capítulo 9, 1 Corintios 9:13, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así ordenó ¿quién? ¿Quién ordenó? ¿Pablo? Así ordenó el Señor. Los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Es una orden de Dios. Ahora pregunto, si la iglesia le hace caso al TikTok, al WhatsApp y al YouTube de que no hay que diezmar, ¿cómo sostienen a un pastor en las iglesias? ¿Cómo lo sostienen? Si no es cuerpo glorioso, él también come, él también se viste, ¿me entiende? Aquí dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. Entonces las iglesias están organizadas de manera diferente. Algunas iglesias permiten que la familia pastoral administre los diezmos y diezme también de ahí. Otras iglesias tienen un concilio de ancianos. Ellos reciben todo, ofrendas y diezmos, y con ese dinero le dan un sueldo al pastor. Porque Timoteo dice que el obrero es digno de su salario. Usted lee Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, que es lo mismo que está en Levítico. 1 Timoteo capítulo 5, y usted lee esto. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Aquí dice, voy a leer desde el 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La pregunta es si una iglesia está en contra de que un pastor tenga sueldo. Y muchos dicen, sí, no, que va a tener sueldo. No, que se vaya a trabajar a otra cosa. Yo conozco pastores que siembran arroz, que trabajan en construcción, que tienen 4 hijos y la iglesia le da 30 soles mensuales. Los conozco, les he visitado, ni siquiera son $10 al mes. Lo conozco. Y usted le pregunta a la iglesia, ¿por qué no diezman? No, que trabaje. Pero usted escucha la predicación de estos pastores y no enseñan porque no saben, porque no leen, no pueden estudiar, no pueden ir a la universidad, no pueden capacitarse, no pueden comprar un libro de teología. Entonces la iglesia escucha lo que el hombre le viene a la cabeza mientras está ya echando arado y viene y predica cualquier cosa. Entonces la iglesia se queja de su pastor, que no tiene tiempo, que no predica bien, que no enseña bien, que no ministra, que no les da consejería, pero tampoco lo mantienen. Por eso las iglesias hoy en día en el siglo XXI se han organizado. Y bueno, entonces recojamos el diezmo y sostengamos al obrero que es digno de su salario. Algunos pastores tienen sueldo como en el gobierno, como en el estado. Tienen prima, cesantía, liquidación, seguro médico, tienen seguro de salud, tienen seguro para familia, de niños, auxilio escolar, auxilio de transporte, auxilio de vivienda. Entonces yo tengo autoridad para poder decir que no soy sostenido con un sueldo. Y ya voy por los 50 y no tengo pensión, ni prima. Así que si yo me lesiono, me enfermo, no me sostiene la iglesia. En esa área. Sí, la iglesia me da los diezmos, una ofrenda para sostenerme mensualmente. Pero si no trabajase yo con la universidad o otras cosas, no podría estar aquí predicando. Entonces, algunas iglesias sí tienen esa capacidad de poder dar un sueldo a un pastor. Y eso no está mal. Yo le preguntaba hace unos días a unas personas, le decía, si un arquitecto gana con un proyecto $5,000, ¿qué pasaría si a un pastor alguien le ofrenda $5,000? Sería un escándalo. La gente se rasgaría las ropas. Uy, ¿qué hace con tanta plata? $5,000. Pero eso pasa en el corazón de mucha gente que es tacaña y que no ofrenda y que no diezma. Y cuando lo hace con la lágrima que le cae, temblando. Si usted es fiel a Dios. Y usted diezma sin mirar el monto. Es que el problema no es el monto, el problema es el corazón. El problema no es la cantidad que usted diezme, ese nunca será el problema es la posición de su corazón. Porque Jesús dice, si en lo poco eres fiel,
sobre mucho te pondré. Y hay gente que no tiene porque en lo poco es infiel. El segundo diezmo es el diezmo del diezmo. Ese es el segundo diezmo, el diezmo del diezmo. Entonces el texto habla en Números 18, ese es el segundo diezmo, el diezmo del diezmo. Creo que en la pantalla está. Voy a ir un poquito rápido. El segundo diezmo es el diezmo del diezmo. Eso está en Números, capítulo 18. Dice la palabra del Señor, voy a leer desde el versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, escuche, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que se os ha dado de ellos por vuestra edad, vosotros también presentaréis de ellos en ofrenda a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, el pastor también tiene que diezmar. El diezmo de los diezmos. Yo le preguntaba a pastores, lo digo aquí con toda libertad delante del Señor y el Espíritu Santo. Le preguntaba a pastores si diezman. Y algunos no tienen a dónde diezmar. Entonces por eso hacen el presbiterio y le mandan al presbítero o a la asociación a la cual pertenece el cartel que ellos tienen en su iglesia. En nuestra iglesia los estatutos, algunos no lo sabían, el diezmo de nuestros diezmos y el diezmo de las ofrendas va a las tribus indígenas. Por eso tenemos una obra transcultural, porque ese monto, aunque no es mucho, de granito en granito, va a las tribus, a las etnias. Ahí va si tuviéramos un pastor superior, un reverendo, que estuviera sobre mí, entonces a esa caja iría el diezmo de los diezmos. Otras iglesias lo guardan para construir una piscina, un lugar de retiros, para hacer evangelismo. Le da a cada uno su dirección. En la Biblia, el diezmo del diezmo iba a Aarón, sumo sacerdote. Entonces el texto dice en Números 18, 28, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que reciben de los hijos de Israel. Daréis la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón, que era el superior. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor. ¿Qué significa eso? Que si recibieran una caja de mangos, no daban el peor mango, no, daban el mejor. Una caja de tomates, los mejores tomates. Y si hoy en día fuera el dinero, pues no vale el billete roto, el que le falta la esquina, o el más arrugado, el que está... A mí me han echado en los diezmos dinero falso. Ahora hay gente que pone en el sobre, mi diezmo misionero. El diezmo no es para misiones. Misiones es una ofrenda. Hay gente que pone mi diezmo pro templo. Tampoco. El diezmo no es para el templo. Las ofrendas son para el templo. Las ofrendas son para la luz, para el agua, para la pintura, para la puerta, para la chapa, para reparaciones de la casa de Dios. Las ofrendas. El diezmo para sostenimiento del ministerio. Entonces dice, daréis el diezmo de diezmo a Aarón, de todos los dones de lo mejor. Escuche, y cuando el sacerdote ofrece lo mejor, será contado al levita de varias cosas, del producto de la era, producto del lagar, lo puede comer con su familia. Esa es su remuneración por su trabajo, por su ministerio en el tabernáculo de reunión, y no pecará por esto cuando ofrezca la mejor parte de él, y no contamine las cosas santas del Señor y no mueran. Hay pena de muerte para el ministro cuando hace lo incorrecto con sus diezmos. Les pongo un ejemplo. Si yo voy por la calle, me encuentro un grupo de personas que me dicen, hola pastor, ¿cómo está? Venga hermano, siéntese con nosotros, y están tomando cerveza. Y me dicen, una gaseosa hermano, usted no toma, acompañen una gaseosa. Hay gente que te dice, siéntate con los pecadores, para echártela. Tú no se sientas con ellos y te dan una gaseosa. Pero no estaría bien que con el dinero que estoy sostenido yo de los diezmos, bueno, con ninguno creo yo me levantara y le dijera a la señora de la bodega, la tienda del lugar, hago una ronda para todos, para caer bien con todos,
y le pago a ella las cervezas de los amigos y me voy. Eso sería pecado para el sacerdote. Y aquí dice que hay pena de muerte de parte de Dios para esa persona que es ministro. Por eso es que a los pastores les exigen que sus hijos no sean chuecos. Porque el pastor, cuando es sostenido por la iglesia, le da plata al muchachito para que se vaya a la discoteca a emborracharse o a pecar o a fornicar. Y eso es pecado, porque corrompe las cosas sagradas del Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso es que se les prohíbe a los pastores sostener hijos vagos o impíos. Se les prohíbe por eso. Tercer tipo de diezmo, el diezmo de la alegría, porque el que diezma en el tiempo de Israel diezmaba con alegría, con gratitud, con regocijo. Amén. Pero ellos sí lo hacían con alegría. En Deuteronomio capítulo 12 está el diezmo de la alegría. Desde el versículo 14 en adelante lo narra. Voy a leer la última parte para entenderlo. Porque ellos diezmaban por años. Se diezmaban 6 años y el 7º año no se cosechaba nada, se dejaba la tierra descansar. Y hay un diezmo que se recogía cada 2 años. Entonces aquí dice, a cada 3 años, perdón, se recogía 2 veces en los 6 años. Ese es el diezmo de la alegría, no se recogía todos los años, se recogía una vez al año en una fiesta especial. Entonces allí dice, en el Deuteronomio capítulo 14, versículo 27, 14-27 de Deuteronomio, dice lo siguiente: no desampares al levita que habitar en tus poblaciones, porque ellos no tienen parte ni heredad contigo. Y a fin de cada 3 años sacarás de todo el diezmo de tu producto de aquel año, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad, porque no tenían tribu, vendrá el extranjero, vendrá el huérfano, vendrá la viuda que hubiera en tu población y comerán con ellos y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Ese diezmo que se recogía cada 3 años se comía con los pobres, con los levitas, el huérfano, la viuda. Y hay gente que dice, aquí está, ya sé para qué es el diezmo, es para los pobres, no es para su iglesia. Porque no han leído y son ignorantes. Entonces comparten a TikTok y usted dice, ay, sí, verdad, ya no voy a diezmar. ¿Entiende? Porque era el tercer tipo de diezmo, el que se compartía con los pobres, se recogía cada 3 años. Varios tipos de diezmo. Cuarto tipo de diezmo, está el levítico, diezmo de la alegría, y está el diezmo de los pobres. El diezmo de la alegría está en Deuteronomio capítulo 12, y ese se compartía solo con los levitas. Capítulo 12, creo que lo dije al revés. Capítulo 12 dice, Deuteronomio capítulo 12 dice, versículo 17: comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite, con las primicias de tus vacas, ovejas y los votos que trajeres, y la ofrenda voluntaria y ofrenda elevada. Dice el 19, ten cuidado de no desamparar al levita en todas tus ciudades. Entonces había un diezmo que se comía solo con el levita, el de la alegría, y un diezmo para los pobres, solo con los pobres, viudas, pero también invitaban al ministro. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre eso? Si usted va al libro de Gálatas, Nuevo Testamento, también enseña Gálatas eso. Ya no con el rigor de la ley, pero allí dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe toda obra buena, ¿a quién? Al que lo instruye. ¿Qué significa eso? Que es una responsabilidad del cristiano participarle de bendiciones a su líder en su iglesia. Aquí me puede estar mirando gente de otro país, en Colombia, aquí en el Perú. Usted como cristiano debe compartir las cosas de bendición con su pastor. Algunos están incómodos, otros están contentos. Pero es bíblico, ¿me entiende? Porque la palabra dice que haga partícipe toda obra buena, ¿a quién? Al que lo instruye. Ahora también la palabra dice
El libro de Hebreos, ya voy a finalizar, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Se hace costumbre sin avaricia, contento con lo que tienen, porque Dios dice, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor será nuestro ayudador y no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de quién. Hebreos 13, versículo 7. 13, 7. Acordaos de quién. De vuestros pastores. Ellos hablaban la palabra de Dios y consideren su fe, su conducta, imítenlos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el 17, ¿qué dice? Voy a leer desde el versículo 15, escuche. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del Señor Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no se olviden, porque tal sacrificio se agrada a Dios. Y obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes van a dar cuenta delante de Dios, para que ellos lo hagan con alegría y ellos no se estén quejando, porque esto no es provechoso. O sea que el pastor no debería estarse quejando por sus necesidades, porque eso habla de que la iglesia está descuidando un deber cristiano. Palabra de Dios. Amén. Bueno, están muy serios. Ahora, ¿qué habla Jesús o el Nuevo Testamento de la ofrenda? Si usted mira, ya leímos el texto de Malaquías, ¿no? Robará al hombre a Dios, de ahí vienen esos pasajes. Malaquías 3, robará al hombre a Dios, pues ustedes me han robado. Porque en la ley era obligatorio tener que diezmar. La ley está obligado. Ahora, si usted lee Mateo capítulo 5, Jesús dice, yo no vengo para abolir la ley, no, vengo para cumplirla. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Ahora, recuerda el pasaje que leímos al principio, Malaquías 3:8. Robará al hombre a Dios, pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Allí dice, maldito soy con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Me quiero enfocar en la última parte. Dice el texto, trae los diezmos, porque eran 4 diezmos, al alfolí, y hay alimento en mi casa. Dios dice acá en la única parte de la Biblia, probadme. No hay ninguna otra parte donde Dios diga, pruébeme. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré la ventana a los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quién lo promete? Dios. Entonces usted no le diezma a su pastor, usted le diezma a Dios. Si usted le diezma a Dios, es Dios quien lo bendice, porque su pastor no lo va a salvar, su pastor no lo va a bendecir, no va a reprender por usted al devorador. Ahora, si usted nota que dice que Dios va a reprender por usted al devorador, encuentra algo interesante. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Job? El libro de Job comienza diciendo que este hombre era rico, el más grande de los orientales, era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Satanás vino a decirle a Dios que Job servía por interés, la queja de Satanás fue la siguiente. Está en Job capítulo 1, versículo 10. Escuchen. Satanás le dice a Dios, tú le has cercado a ese hombre. Tú lo has cercado a él y a toda su casa, todo lo que tiene. Al trabajo de esas manos les has dado bendición. Por ese motivo los bienes de él han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué se quejaba Job? Perdón, Satanás. Porque Job era rico. ¿Y por qué Job era rico? La Biblia dice que él cada día daba holocaustos por cada uno de sus hijos. Daba ofrendas a Dios todos los días. Entonces Dios mantenía lejos a Satanás. ¿Qué es lo que promete en Malaquías? Que si usted es fiel en los diezmos, Dios va a bendecir su vida hasta que sobre y abunde.
¿Usted cree eso? Y dice que va a reprender por usted al devorador. ¿Qué es el devorador? Que se quema el televisor, que se estrella el carro, que se muere el perro, que se enferma el hijo, que te roban la antena de la parabólica. Reprende las cosas malas que pasan a tu alrededor, que tú no tienes control. Dios reprende por usted al que le devora el dinero. Es una promesa del Señor. Ahora, para terminar, vamos a ir al Nuevo Testamento. Ya para terminar, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Cuando Jesús habla de las ofrendas, usted sabrá la historia de la viuda. ¿Se acuerda de la viuda? Que pasa a dar las ofrendas al frente. Eso está en Lucas. Está en Lucas capítulo 21. Allí dice que todos los ricos, mirando el lugar de las ofrendas, ellos echaban en el arca de lo que les sobraba. Lucas 21:2. Y vino una viuda pobre que echaba allí 2 monedas blanquitas, o sea, como 2 de 50 centavos, 2 chinas. La moneda de más baja denominación. Jesús dice, en verdad os digo que esa viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron a las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó su sustento, todo lo que tenía. Entonces, ¿quién dio más? ¿El que echó billetes grandes porque le sobraban, o ella que dio de su necesidad su sustento? ¿Quién dio más? Date cuenta que el problema no es cuánto damos, el problema es su corazón, cómo está delante de Dios. ¿Sabe qué dijo David? David dijo en una oportunidad en 2 Samuel, eso no está aquí en la presentación, capítulo 24, verso 24, él tenía que hacer un sacrificio porque estaba muriendo el pueblo por un juicio. Y un hombre le dijo, David, aquí hay 2 bueyes, sacrifíquelos. Y David dijo, no, yo no voy a dar sacrificio que a mí no me cueste. No haré sacrificio que no me cueste. ¿Qué significa eso? Cuando usted ofrenda, ¿qué debe dar? ¿Qué es la ofrenda? Es un sacrificio que usted hace, que a uno le cuesta. Entonces la pregunta, ¿alguna vez usted ha dado lo que le sobra cuando ofrenda? ¿O siempre da lo que le sobra? Pregúntese. Porque la ofrenda no es la moneda que le sobra. Es un sacrificio que usted hace. Esa es la ofrenda. Pero la ofrenda no es el diezmo. Es diferente. Ahora, ¿qué más dijo Jesús sobre la ofrenda? Escuche. Jesús dice en Mateo, capítulo 5, versículo 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, vaya, reconcíliese primero con su hermano y después venga y presente la ofrenda. Otra vez, el problema está en el corazón. ¿Sí ve? Una persona chueca como Caín no agrada al Señor. Dios, ¿qué es lo que quiere? Que usted alabe al Señor con sus ofrendas, que lo bendiga con un corazón sincero, limpio, puro, agradecido, con gratitud. Hay una diferencia grande ahí. Yo conocí en Colombia gente que era gente armada, al margen de la ley, que hacía cosas terribles, no puedo decir porque me cortan el video, pero me buscaban y decían, ¿quiere que le haga la iglesia? No, gracias. Querían de alguna manera calmar su conciencia con obras. Pero no es bíblico recibir precio de sangre que pase por el alfolí. No es bíblico, es pecado. Entonces no se podía. Jesús dijo eso de la ofrenda. El problema está en el corazón. Y Pablo también lo dice en Corintios. Pablo dice en 2 de Corintios 9:7, cuando usted ofrenda, cada cual dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. No con tristeza. No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la ofrenda. La ofrenda es lo que usted propone en su corazón. Le pregunto, ¿el diezmo es igual? No. El diezmo es la 10ª parte de la ganancia. No es lo que usted propone. Porque hay gente en las iglesias, yo sé que aquí no pasa eso. Hay gente que dice, yo voy a diezmar de aquí para adelante 20 lucas. Ese es mi diezmo. No, usted diezma la 10ª parte de lo que usted recibe. No es que usted le pone el monto, no.
Es la 10ª parte. Ahora, si usted quiere dar más, ese es un tema entre usted y Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús del diezmo? En el capítulo 22, en el versículo 15, estaban cobrando el tributo del templo, que era el diezmo. Entonces los fariseos en el capítulo 22, 15, le han consultado a Jesús, querían sorprenderlo, y le han preguntado: sabemos que su maestro ama la verdad, no se cuida de nadie. Dinos, versículo 17, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Este era el impuesto al Estado. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le preguntó: ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción? Dijeron: pues del César. ¿Qué contestó Jesús? Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué le dijeron? Dijeron a Pedro: tu maestro no paga el tributo del templo. Ve y saca un pez. En la boca del pez va a ir una moneda de oro, un estatero. Paga el tuyo y paga el mío. Jesús pagó el impuesto del templo y pagó el impuesto del César. ¿Me está comprendiendo? Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? El diezmo. Ahora, en Mateo 23, 23, Jesús se encuentra con los fariseos. Y ellos querían al Señor avergonzarlo, hacerlo quedar mal, ridiculizarlo. Y Jesús le dice a ellos varias veces: ustedes son guías de ciegos, son una raza de víboras. Ese Mateo 23 es bien fuerte. Y en el capítulo 23, 23, Jesús dice lo siguiente, ponga atención. Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, que son condimentos, y el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús dice: esto era necesario hacer sin dejar lo otro. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Sigan diezmando, pero no se olviden de la justicia, de la misericordia y de la fe. Le hago una pregunta: ¿Jesús anuló el diezmo? ¿Lo anuló en este pasaje? ¿Qué hizo? Lo ratificó. Es necesario que lo sigan haciendo. Entonces, ¿por qué la gente dice que ya no hay que diezmar? ¿Sabe por qué? Porque son tacaños y estamos en tiempos de apostasía, donde la iglesia aprende más de TikTok y de WhatsApp que de la Biblia. Por eso es. El último pasaje que quiero mencionarles está en Hebreos. Vaya un momentito a Hebreos. Y ese es el mensaje donde usted tiene que estar más despierto. Más despierto. Porque ¿se acuerda que leímos que Abraham tomó y dio los diezmos? ¿A quién se los dio Abraham? A Melquisedec. Está en Génesis. Tenemos la imagen aquí. Hebreos capítulo 7. Hebreos dice que ese Melquisedec de allá de Génesis, 2000 años antes de Jesús. Si usted lee Hebreos 7:1, ¿qué dice? Melquisedec es rey de Salem. La palabra Salem es una palabra en la literatura poética que habla de Jerusalén. Pero si usted va a la época de Abraham, Jerusalén no existía. Dice, sacerdote del Dios Altísimo, que sale a encontrar a Abraham a la ruta de los reyes. Dice que es rey de Salem. ¿Qué más dice que es? Versículo 2. Su nombre significa rey de justicia, rey de Salem. ¿Qué más dice? ¿Rey de qué? Mira, el rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Pero dice que no tiene papá, que no tiene mamá, que no tiene linaje ni genealogía, que no tiene principio y que no tiene fin de días. ¿Y es semejante a quién? Al Hijo de Dios. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo, el Hijo de Dios. Le pregunto, ¿a quién le diezmó Abraham? ¿A quién le diezmó Abraham? A Jesús. Por eso en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a los fariseos:
Abraham deseó ver mi día y lo vio y se alegró. Ellos dijeron, estás loco, tienes demonio. No, ni siquiera tienes 50 años y conoces a Abraham. Claro, Abraham estaba 2000 años antes de Jesús. Jesús le dice, yo vi a Abraham, él me vio a mí y se alegró y se gozó. ¿A quién le diezmó Abraham? A Cristo. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. Las obras de su padre hacen. Si ustedes fueran de su padre Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le diezmó a Cristo. Ahora quiero que entienda algo interesante. Después de Adán, ¿quién viene? No, después de Abraham. ¿Abraham es padre de quién? Vaya despacio. Abraham, luego sigue Isaac, luego sigue Jacob, luego sigue las tribus. Las tribus, ¿verdad? De las tribus nace José a Judá y Leví. Luego en la época de José van a Egipto y pasan 430 años. Luego aparece Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años de cautivo y libertador. Allá de cautivo y libertador se viene la ley. Entonces haga cuentas esto. En Abraham hay una generación para Isaac, ¿verdad? Abraham, el 2, Isaac, el 3, Jacob, el 4, los patriarcas, Leví, Judá, ¿verdad? El 5, Moisés. Luego, ¿qué sigue? La ley. Pero entre José y Moisés hay 430 años, 11 generaciones. Si usted se las cuentas, Abraham a Isaac es una generación. La generación de los patriarcas es 11, más 4 da 15. Y luego Moisés en Egipto, 16. Y en la ley, el desierto, 17. Y cuando nacen los levitas que reciben los diezmos, es la generación 18. Porque Leví no recibió diezmos. ¿Quién recibió los diezmos? Su generación. Ahora quiero que lea este pasaje usted en su Biblia y lo piense. Con eso terminamos. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Aquí, Nuevo Testamento, reciben los diezmos ¿quiénes? Hombres mortales. Pero allá en Melquisedec, uno de que sea testimonio de que vive. ¿Sabe por qué? Porque Melquisedec le dio a Abraham la Santa Cena. Le dio pan y le dio vino. Ese era Cristo. Lea el 9. El texto más importante de la prédica. Por decirlo, en Abraham pagó el diezmo ¿quién? ¿Cuál Leví? El que recibe los diezmos. Porque Leví no había nacido con Abraham. ¿Me está comprendiendo? Para que naciera Leví, el que recibe el diezmo, pasaron 18 generaciones. El último es el que recibe los diezmos en la época de Moisés, 2523. Abraham diezmó en el 2000. Pasaron 18 generaciones para que en Abraham, cuando Abraham diezmó, su generación 18 estaba diezmando. Porque dice estaban los lomos de su padre. ¿Qué significa eso? Esto es una enseñanza profunda. El día que usted diezma, diezma a sus hijos, diezma a su nieto, su bisnieto, su tataranieto, su trastacuatranieto. Y ahí va hasta la generación 18. Cuando usted diezma, usted bendice su generación. ¿Me está entendiendo? Así que esto no es un tema con el pastor, ni con su denominación de iglesia. No, es un tema con Dios.
Porque Él reprende por usted al devorador. Él bendice su genealogía. Él bendice sus hijos. Es el que los salva y le da a usted salud. Por eso la Biblia dice, si ustedes realmente son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. Vamos a orar por su vida económica. ¿Usted quiere ser bendecido? Esta enseñanza es para que usted sea bendecido, para que usted aprenda a gobernar su vida económica delante del Señor. La Biblia dice en Proverbios 3:5, honra al Señor con tus bienes, con tus ofrendas, con tus primicias. En Ageo dice, Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. Todo usted es del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie, por favor. Cierra tus ojos y oremos al Eterno. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús, que nos da la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú bendigas esta iglesia a nivel económico, Señor. Mira a cada hermano y cada hermana que ha escuchado hoy este mensaje. Dale sabiduría para ser fiel delante de tu presencia. Tu palabra dice en Proverbios 3, honra al Señor con tus bienes. Hónralo con las primicias de todos tus frutos. Y Dios llenará tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, te doy honra y gloria a ti, Señor, porque eres dueño, Señor, de toda nuestra vida. Por tu gracia, Señor, bendice cada trabajo de mis hermanos. Bendice cada empleo que ellos tienen. Bendice la obra de tus manos. Tu palabra dice, Señor, que tú has prosperado a tus siervos hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús, yo entrego este mensaje en tus manos y oro que por tu gracia, Señor, sea para edificación, sea para consolación, pero también sea para exhortación. En el nombre de Jesús, que la iglesia sea bendecida económicamente, que la iglesia prospere económicamente, que tú reprendas al devorador toda enfermedad, todo accidente, todo problema con nuestros hijos, Señor. Que tú puedas bendecir nuestra parentela, como tu palabra dice, Señor, que pasó con Job. Que tú rodeaste la casa de Job y rodeaste toda su familia, y el enemigo no pueda tocar ni siquiera un animal que le pertenecía a Job. Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor. Vemos tu bendición económica, Señor, sobre la iglesia, sobre tus fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gloria y honra a ti, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Jesús, y amén, mi Rey. Dele fuertes palmas al Señor, hermanos.